Dirigirme a cada uno de ustedes, que el Señor les dé su paz, su amor y su bendición. Tengo el privilegio de poder llevarles una reflexión de la palabra del Señor esta mañana de hoy, día jueves 7 de mayo 2020. Que el Señor les bendiga, que el Señor les dé su paz, su amor y su bendición. En esta hora de la mañana quisiera meditar en conjunto con ustedes la palabra del Señor en el libro de Mateo capítulo 7 versículo 24. Es un momento de reflexión de la palabra del Señor son unos minutos de poder meditar en la palabra del Señor, estimados hermanos y amigos que nos acompañan esta mañana de hoy, día jueves 7 de mayo, año 2020. Hermanos, que la paz del Señor sea en el corazón de cada uno de ustedes. Voy a leer Mateo capítulo 7, versículo 24. El Señor Jesús dirigiéndose a sus discípulos: a cualquiera pues que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Voy a leer de nuevo, Mateo capítulo 7, versículo 24. A cualquiera pues que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Hermanos, al poder estudiar palabra por palabra la palabra del Señor, este pasaje, este versículo, nos lleva al contexto en Mateo capítulo 5, versículos 1, y termina hasta Mateo capítulo 7, hasta el versículo 29. Jesús está terminando, ¿verdad?, un grupo de mensajes, de exposiciones que Él les predicó en el monte, conocido como los sermones del monte. Él empezó hablando las bienaventuranzas. Luego, vosotros sois la sal de la tierra. Luego, vosotros sois la sal del mundo. Luego enseñó sobre la oración. Y hasta estas alturas, hermanos, Jesús está finalizando sus sermones. Y al decir esta palabra, cualquiera pues que me oye estas palabras, cuando dice estas palabras nos lleva al contexto literalmente al contexto del pasaje de la palabra del Señor. Entonces rápidamente nos ponemos a pensar qué pasajes, qué palabras hay que escuchar. Es con referente a lo que ellos ya habían escuchado. Hoy en día necesitamos digerir la palabra del Señor, disfrutar la palabra de Dios. Aprovechemos el tiempo que tenemos, podemos escuchar un mensaje de la palabra del Señor que habla de las cualidades de Dios, de su persona, de su obra, de su voluntad para nuestras vidas. Hay una gran diferencia entre el hacer mi voluntad y el hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que necesitamos hoy en día, estimados hermanos, el poder entender la palabra del Señor y ponerla en práctica. El libro de Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo o a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. A la luz de esta escritura de Romanos capítulo 12, versículo 2, podemos comprender que la voluntad de Dios es buena,
agradable y perfecta. Ahí encontramos las tres características de la voluntad de Dios para nuestra vida. Tristemente no podemos entender cuál es el propósito de Dios para nuestra vida, simplemente porque nuestro sistema de pensamiento está cegado. Necesitamos que en nuestra mente alumbre la palabra del Señor. El Salmos 119, versículo 5, dice el escritor de este salmo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cómo es que la palabra del Señor es lámpara a mi camino? ¿De qué manera va a alumbrar en mi camino? No va a alumbrar en mi camino si yo no leo, si yo no estudio la palabra del Señor. La primera recomendación para leer la palabra del Señor, necesitamos caernos de rodillas ante la presencia misma de Dios, pidiendo la dirección de su Espíritu Santo, para que podamos entender, para que a través de este tiempo de oración, el Espíritu Santo nos pueda hacer sensible a nuestra mente, puede abrir nuestro entendimiento para entender la palabra del Señor, para comprender la palabra del Señor. Hermanos, no basta con conocer la palabra del Señor. El Señor Jesús dijo: y cualquiera pues que me oye estas palabras. Primero es oír, pero ¿cuál es el siguiente paso? Y las pone en práctica. La palabra práctica es la palabra que significa un desenvolvimiento diario, constantemente. Praxis, practicar la palabra de Dios. Necesitamos practicarla siempre, pero para practicarla necesitamos caer de rodillas, pedir al Espíritu Santo que nos guíe en nuestro tiempo de lectura de la palabra del Señor. Esto nos lleva al siguiente paso, el paso de estudiar. Hay una gran diferencia entre el estudiar y leer y estudiar. Estudiar es investigar a profundidad la palabra de Dios, en la cual necesitamos estudiar hoy en día de manera constante y sistemática la palabra de Dios. Hermanos, necesitamos también sintetizar lo que ya hemos investigado, lo que ya hemos aprendido, meditar en ella constantemente. En todo lo que estuvimos investigando, no podemos meditar en toda ella, pero los principios que estuvimos aprendiendo en la palabra de Dios, necesitamos meditar en ellas y llevarla en práctica. Una persona que lee, estudia, medita y practica la palabra del Señor es una persona sabio, es una persona prudente. La palabra edificar es construir. La pregunta que quiero dirigir a cada uno de ustedes en esta mañana: ¿dónde están construyendo su vida? ¿Dónde está cimentada tu vida? Si es en Cristo, tu vida debe estar cimentada en la palabra misma de Dios. Hermanos, los motivo a poder leer la palabra del Señor para que juntos podamos entender y comprender la verdad de Dios, que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Para que sea eso, necesitamos orar, leer, estudiar, meditar y practicar la palabra del Señor. Practicar es hacer lo que la Biblia dice que yo debo hacer. Hermanos, Dios les bendiga. Qué gusto, qué privilegio poder dirigirme a cada uno de ustedes en este tiempo de crisis sanitaria, en este tiempo de crisis económica. Sigamos confiando en Dios. Nuestro Dios, Él tiene el control de la historia. El Señor tiene control de tu vida. Sigamos confiando en nuestro buen Dios. Pidámosle a Él que Él nos pueda cuidar
que Él nos pueda guardar cada momento de nuestra vida. Hermanos y amigos, busquemos de Dios. Si tú estás alejado de Dios, no tienes a Cristo en tu corazón, te invito a buscar a ese Dios justo, a ese Dios santo, a ese Dios lleno de amor, que Él envió a su Hijo unigénito, Jesucristo, para perdón de pecados y limpiarte de toda maldad. No hay otro medio de poder encontrar perdón, sino solamente en la persona de Cristo. No importa cuál haya sido tu pecado, hoy necesitas perdón. Mucha gente está preocupados de todo lo que está pasando el día de hoy y se preguntan, ¿y qué pasará en los días postreros? Quiero decirte, lo que pasará en los días postreros, eso no importa. Lo que importa es, si mueres, ¿a dónde vas? Aunque tristemente no dejamos el mundo, pero si mueres el día de hoy, no sea necesariamente por la enfermedad, si mueres hoy, ¿a dónde vas a ir a parar? ¿En dónde vas a pasar la eternidad? ¿En una condenación o en una vida eterna? En una vida de disfrute con el Señor. Medita y piensa sobre la realidad de tu vida. Dios no cambia, pero nosotros cambiamos. Dios no nos ha dicho cuándo vamos a morir, pero Él nos ha dicho que necesitamos perdón y que solamente en Él hay vida eterna. Es lo que encontramos al momento de leer la palabra de Dios. Hermano, hermana, hermanos, amigos, busquemos a Dios. Si tú eres cristiano y te has alejado de Dios, te invito a venir a Dios en humildad, reconociendo tu posición actual, reconociendo tu condición, que solamente en Dios puedes hallar salud y vida eterna. Hermanos, que el Señor les bendiga